Buenos días a todos, que hemos estado aquí luchando un poco ya con la tecnología y perdonad que el vínculo que había establecido originalmente al final no pudo ser. Así que bueno, pero por fin creo que estamos ya veo que hay un buen número de personas que ya están pues conectadas y esperamos que los demás pues vayan llegando poco a poco y quería animaros a tomar este tiempo en este domingo por la mañana para hacer lo que siempre hacemos y así que siempre me gusta empezar con la oración. Espero que hayáis tenido tiempo en familia para orar así de esta manera. Pero vamos a comenzar nosotros con este tiempo de oración, pidiendo que Dios bendiga ese culto en esta mañana. Padre Santo, damos gracias por esta mañana, por poder estar una vez más reunidos, aunque no físicamente, pero rogamos, Señor, tu bendición sobre el tiempo en esta mañana. Pedimos que el tiempo que pasamos en la palabra sea un tiempo de provecho para nosotros y rogamos que uses la predicación de la palabra en nuestros corazones. Señor, encomendamos a ti este tiempo y pedimos tu bendición no solamente sobre nuestro tiempo juntos, sino también sobre otras iglesias que están reunidas de la misma forma en España, sobre familias que hoy están reunidas haciendo un culto familiar y pedimos, Padre, que hoy sea un tiempo de comunión contigo y un tiempo en que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra en nuestros corazones. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos recibiendo más personas en lo que es este evento para hoy y esperamos que todos lleguen. Sé que es un poco difícil porque hemos tenido que cambiar algo, pero ya veo que van entrando algunos más y voy a sencillamente mandar un mensaje más que alguien más que quería unirse y no he visto todavía. Por cierto, si hay alguien que falta, que tú sabes que falta alguien, pues puedes enviarle un mensaje, un vínculo y esperamos que sí que puedan llegar. Muy bien, hoy lo que vamos a hacer en esta mañana es intentar, como hicimos la semana pasada, lo más normal posible, seguir las mismas actividades que siempre hacemos los domingos por la mañana. Y así que voy a empezar con un tiempo de lectura de la palabra. Podéis, si queréis, leer conmigo o podéis sencillamente escuchar. Pero vamos a hacer lectura hoy del Evangelio de Lucas. Así que vamos a ir a Lucas 8, versículo 50. Dice así el pasaje que vamos a leer hoy. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada.
Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Muy bien, este pasaje que hemos leído juntos contiene una historia y contiene una vez más la frase, que es la frase que hemos estado estudiando como congregación, esta frase de no temas. En este caso, no temas. En las otras ocasiones hemos visto no temáis, porque estaba hablando con el grupo de los discípulos. Pero aquí vemos que Jesús habla con un padre que estaba en una situación muy, muy difícil, muy complicada. Y en esta mañana creo que Dios tiene una lección muy importante para nosotros en este pasaje. Pues lo que vamos a hacer en esta mañana, vamos a hacer pues la predicación y vamos a estudiar juntos este pasaje. Luego después tendremos un tiempo de testimonios, tiempo de pues cánticos favoritos y luego después cerraremos este culto. Así que lo que voy a hacer es tomar un momento y si queréis ahí en casa, pues comentar algo o prepararos para este tiempo de mensaje, voy a dar un minuto para que lo hagamos y después empiezo la predicación. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con este mensaje: no temas. El mensaje es, una vez más, sigue en la línea con lo que hemos visto en el pasado. Hemos visto otros mensajes que iban con este mismo tema. Hemos visto, por ejemplo, Perdonad que hay muchos botones que hay que tocar aquí. Hemos visto que este tema de no temáis significa básicamente con paz, vivir con paz en el Señor. Y hemos visto varios pasajes. Hemos visto primeramente en Mateo 10 y Lucas 12 que podemos vivir con paz en cuanto a nuestra relación con Dios. Qué importante es que nosotros pues conozcamos al Señor, que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, que hayamos puesto nuestra fe en Cristo y así podemos tener paz con Dios. Podemos saber que Dios nos valora. ¿Cuánto nos valora? Pues el pasaje dice que valemos más que muchos pájaros, pero Dios nos valora hasta el punto que estaba dispuesto a enviar a su Hijo unigénito para salvarnos. Es importante que nosotros recordemos este mensaje, porque cuando hablamos de este tema de no temáis, debemos entender que tiene que haber una base real para ese pensamiento de vivir sin temor. Y la base real es esta relación que Cristo estableció con el Padre para nosotros. Él dio su vida para que nosotros podamos tener vida eterna. Pero no solamente hemos visto esto, sino también hemos visto que podemos tener paz en las circunstancias inesperadas de la vida. Nosotros hemos visto que este mensaje, esta historia de los discípulos allí en el mar de Galilea, estaban con los vientos soplando en contra y vino Jesús andando sobre las aguas. Y justo en esta circunstancia inesperada, Cristo también les dio un mensaje de paz. Les dio ese mensaje de paz en el pensamiento de que Dios está con nosotros. Cristo dijo a sus discípulos: yo estoy con vosotros. Y nosotros entendemos también la importancia de este mensaje, la importancia de saber que si estamos en Cristo,
No hay ninguna circunstancia que nos venga que sea inesperada para Dios. Hay muchas cosas que nosotros no esperábamos, pero Dios tiene todo bajo control y Él está con nosotros, está pendiente de nosotros y podemos confiar en esto y por lo tanto podemos vivir incluso sin tener preocupación, sin tener miedo, podemos vivir en paz. Y finalmente hoy entonces vamos a ir a un tercer mensaje. Vamos a hablar de la paz en el sufrimiento. Y el texto que vamos a ver es el texto que hemos leído juntos hace un momento en Marcos 5, pero también tenemos la misma historia en Lucas 8, e incluso una versión un poco más reducida en Mateo capítulo 9. Y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este pasaje. Primeramente, quiero enfatizar que debemos tener cuidado de no confundir esta historia con otra. Cuando leemos en Lucas 7 y en Mateo 8, vais a notar que en los dos casos son historias anteriores a la historia que estamos viendo hoy. Vemos la historia de la sanación del siervo de un centurión. Y es una historia muy parecida. Es la historia de un hombre importante que envía a Jesús a favor de una persona enferma. Pero en la historia del centurión, lo que tenemos es una historia de un siervo. El centurión está hablando del siervo que está en casa, que está pues enfermo y está muy mal. Pero tenemos la diferencia de que en esta historia que vamos a ver hoy es la hija y no es un centurión, es un principal de la sinagoga. También notamos en la otra historia que el centurión ni viene hasta Jesús, más bien manda y pide que Jesús pues mande o diga la palabra y que se sanará su siervo. Cosa que en esta historia el hombre pide que Jesús venga a su casa. Así que son dos historias parecidas, pero a la vez debemos reconocer que son historias distintas, que no es en ningún momento la misma historia, más bien tenemos dos historias diferentes que debemos entender que son diferentes y así mantener esta diferencia en nuestra mente. Así que, ¿qué tenemos en esta historia? Bueno, primeramente la historia, para entender la historia vamos a empezar primeramente con los personajes de las dos historias. Y aquí tenemos a tres personajes que debemos recordar. Primeramente, el primer personaje que encontramos es Jesús, por supuesto. Jesús nos dice el texto que vuelve a Galilea después de estar en la región de los Gadarenos. Ahora, los Gadarenos es el pueblo que vive al otro lado del mar de Galilea. Entendemos que estas personas no son judíos, son más bien gentiles, y ahí Jesús pasó este tiempo, incluso sanó a dos endemoniados. Incluso vemos que estos van publicando las noticias a todos de lo que Jesús ha hecho por ellos. Pero Jesús vuelve y cuando vuelve lo que encontramos es que vuelve y hay una gran popularidad de Jesús. Nos dice el texto que lo recibieron con gozo. Ahora, ¿por qué recibirían a Jesús con gozo? Obviamente no es por lo que acaba de hacer en la región de los Gadarenos. Igual ni sabrían lo que había hecho Jesús allí. Pero más bien si seguimos leyendo en el contexto, notamos que Jesús ha estado enseñando por parábolas. Y su enseñanza, como nos dice el Evangelio, pues era diferente de lo que conocía la gente. No era como enseñaba los fariseos. Por lo tanto, la gente quiere escuchar a Jesús. Y nos dice que viene una multitud y están alegres, contentos de ver a Jesús. El segundo personaje que vemos en nuestra historia es una niña pequeña. Ahora, nos dice que es una niña que tiene 12 años. Incluso el padre le llama mi hija única. Incluso le dice mi hijita. Tristemente nuestra traducción en Marcos 5:23 simplemente dice mi hija, pero la forma en el lenguaje original es mi hijita. Incluso empezamos a conectar estos dos puntos y podemos comprender pues el corazón de este padre. Su única hija, su hijita de 12 años, está enferma.
está muy, muy grave. Incluso nos dice en Mateo, curiosamente el texto ahí dice que cuando llega el padre, dice que acaba de morir. Ahora luchamos un poco con lo que significa esto, pero podemos entender que la idea es que estaba tan grave que estaba prácticamente muerta en estos momentos. Podemos imaginar que habría perdido la conciencia y quizás está en una situación que el padre casi la ve como muerta en estos momentos. Así que viene y nos dice que esta niña estaba agonizando. El texto lo expresa así, porque estaba en el umbral de la muerte. Ahora, quiero que nosotros entendamos esta historia y en ningún momento quiero de alguna forma ignorar lo que es realmente el dolor de esta historia. Un padre que ve como muerta su única hija y ve que su única esperanza está en Jesús. Y por lo tanto, él viene a Jesús y lo que vemos es un padre, y quiero usar esta palabra con cuidado, pero un padre desesperado, pero con fe. Ahora, en un sentido, yo entiendo que estas dos palabras no casan, o sea, no van juntas. O sea, si tiene fe, no es desesperado. Pero cuando leemos el texto, lo que realmente vemos es que es un hombre que está actuando de una manera que no sería habitual para una persona de su estatus. El texto me dice que este hombre es un principal de la sinagoga. Este hombre era como un Nicodemo. Era un hombre que tenía riqueza, fama, poder. Era un hombre que tenía todo. Y sin embargo, este hombre viene y como nos dice el texto, dice que viene y se postró a los pies de Jesús. Realmente es un acto de adoración. El hombre cae rendido a los pies de Jesús. Y os digo, para cualquier persona ahí presente en este momento, tendría que haber sido un momento de sorpresa. ¿Cómo es posible que este hombre caiga así arrodillado a los pies de Jesús? Pero incluso vemos que no solamente se cae así, pero empieza a rogar a Jesús. Y de la forma que lo expresa, estaba rogando a Jesús, estaba clamando, pidiendo a Jesús. Pero en toda esta escena que parece bastante desesperado, vemos que este hombre tiene una fe increíble. Porque básicamente lo que dice es, Señor, si tú pones las manos sobre mi hija, se salvará, o quizás mejor traducido, se sanará, porque en el texto bíblico la palabra sanarse y salvarse realmente es la misma palabra. Entonces vemos a un padre que viene pidiendo, pero creyendo que si Jesús llegara a su casa y pusiera las manos sobre esta niña, ella podría sanarse. Él en ningún momento había perdido la esperanza. Él entendía que Jesús era su única esperanza. Pero tenemos un tercer personaje en esta historia. El tercer personaje que encontramos es una mujer anciana. Nos dice que esta mujer había padecido mucho. Un detalle curioso es que cuando Marcos nos cuenta esto, nos dice que había padecido mucho en las manos de muchos médicos y había gastado todo y sin embargo, en vez de mejorar, se había seguido igual. Curiosamente, cuando Lucas nos cuenta este mismo detalle, nos dice de forma mucho más fría y desconectada que la mujer había gastado su dinero en médicos pero no se había mejorado. Es curioso que Lucas, que la historia nos dice que era médico, pues no añade esta frase de que había padecido bajo las manos de los médicos. Pero esta mujer había sufrido 12 años. Pero también vemos una mujer desesperada, pero con fe. Ahora, dejadme explicar por qué digo que es una mujer que estaba dispuesta a actuar de forma desesperada. El caso es que nos dice que esta mujer tiene un flujo de sangre durante 12 años. Ahora, si leemos en el Antiguo Testamento, lo que aprendemos sobre esta condición es que
Estando así, esta mujer no estaba en posición para poder salir entre la sociedad. O sea, ellos tenían sus normas y sus normas decían que de forma ritual ella era impura, por lo tanto no podía salir en público, tener contacto con otras personas, ahí estar tocando a otros. Ella estaba confinada y separada de la ciudad durante 12 años. Pero habiendo escuchado que venía Jesús, ella decide acercarse, ella decide venir e intentar tocar a Jesús. Digo desesperada, porque lo que está haciendo es ilegal según la ley de los judíos. Lo que ella piensa hacer no se debe hacer en ningún momento. Si ella hubiera pedido consejos a una persona, oye, podría ir a ver a Jesús, podría tocarle, porque yo creo que si toco el manto, pues me sanaré. Cualquier persona le habría dicho, pues no, esto no se puede hacer, es tajantemente prohibido hacer esto. Y sin embargo, esta mujer tiene esta fe que dice, si yo solo toco el borde de su manto, voy a ser, una vez más, salva, nos dice nuestra traducción, o sana. Así que viene con un plan desesperado. Y entonces, en esta historia, ¿qué es lo que ocurre? Pues encontramos que esta mujer efectivamente viene y hace tal como había pensado. He puesto esta imagen porque es un cuadro tan interesante. Es un cuadro que vimos cuando viajamos a esa zona del mundo y es un cuadro enorme. Os puedo decir que tiene que medir por lo menos 3 metros de ancho y 2 metros de alto. Pero me encantó el cuadro porque recoge este momento. Vemos a la mujer que viene así agachada, igual por la condición, tendría pues bastante dificultad con ponerse recta, pero viene agachada y viene para tocar los pies, el manto de Jesús. Y ahí vemos en el cuadro incluso ese momento que lo representa el artista con esa chispa, que ella, el momento en que llega a contactar con la ropa de Jesús. Pero quiero hacer un momento una comparación de estas dos historias, porque creo que están hechas para hacer esta comparación. ¿Lo habéis notado cuando hemos leído cuántos años había sufrido la mujer? Pues si has contestado 12 años, correcto. Ella había sufrido 12 años con ese flujo de sangre, pero ¿cuántos años tenía la niña? Pues la niña tenía 12 años de vida. Nos dice Marcos 5:42. Incluso Lucas nos da este detalle antes en la historia. Nos dice que la niña era la hija única de su padre de solo 12 años. Pero qué interesante. Dos mujeres. Una mujer joven y una mujer anciana. Una mujer al comienzo de su vida, otra mujer que, según la veía la sociedad, estaba al final de su vida. Y estas mujeres vienen las dos con historias de sufrimiento. La más joven está agonizando bajo los efectos de una enfermedad. Y esta mujer mayor viene azotada 12 años, sufriendo mucho. Pero finalmente son dos historias de fe. En una historia, el padre de la niña viene a Jesús públicamente. Y en la otra historia, la mujer viene a Jesús intentando quedar oculta. Su plan era que nadie supiera que ella estuviera ahí este día. Así que tenemos dos historias, pero son dos historias que vienen a una encrucijada, una intersección de las dos historias. Primeramente, lo que encontramos es que cuando viene el padre y pide que Jesús venga con él, que Jesús venga para sanar a su hija, curiosamente Jesús permite que las multitudes le acompañen. Ahora, digo que les permite porque más adelante vemos que él se aparta de la multitud y toma solo a 3 discípulos y junto con el padre y la madre,
entran en el aposento donde está la chica. Pero ahora mismo la multitud sigue con él. Y si has andado alguna vez con un grupo de personas, sabes que es imposible, casi imposible, mover un grupo de personas con prisa. Siempre las cosas van más lentas cuando va la multitud. E incluso nos dice el texto que la multitud le oprimía. O sea, estaban empujando a Cristo. No era una situación cómoda, más bien era una situación bastante complicada. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Bueno, poneros por un momento en el papel del padre de la niña. Tú sabes que la situación es grave. Tu hija podría morir en cualquier momento y tu esperanza es llegar a Jesús y pedir que Jesús sane a tu hija. Y Jesús dice, efectivamente, que vendrá para sanar a tu hija. Pero ahora empieza a andar con la multitud y va lento, pero muy lento. Podemos imaginar cómo este padre estaba sufriendo, viendo que parecía que Jesús no iba a llegar. Pero de repente Jesús para. En medio de la multitud, Jesús para. El texto nos da esta imagen, ¿no? Que toda la multitud está empujando y de repente Jesús se planta, deja de andar, toda la multitud chocándose con él y nos dice que vuelve y pregunta. Y Jesús hace una pregunta que, bueno, por lo menos según lo veían los discípulos, tenía que ser lo que parecía una pregunta absurda. Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Ahora, nosotros escuchamos esta pregunta y entendemos algo sobre esto por la historia que nosotros hemos escuchado antes igual. Pero fijaos en lo que es la reacción de los discípulos y específicamente nos menciona a Pedro. Pedro le mira, rasca la cabeza y dice, Señor, ¿quién no te ha tocado? Estás en la multitud, todos están apretando, todos están oprimiendo. ¿Qué quiere decir con quién te ha tocado? Todos te están tocando. Pero Jesús aclara, dice, no, alguien me ha tocado de otra manera, porque he notado que ha salido de mí poder. Incluso cuando Jesús hace esto, entendemos que espera, hay un momento de silencio y Jesús está esperando. Ahora, no solamente tenemos esta sorpresa de los discípulos, sino también tenemos el silencio de la multitud. No nos dice cuánto tiempo duró este silencio, pero lo puedo imaginar ahí, unos segundos, pero que parecen una eternidad. Todos están mirando el uno al otro. ¿Lo has tocado tú? No lo he tocado yo, no lo sé, no lo he tocado. Yo no he sentido ningún poder en mí. Hasta que por fin se presenta esta mujer. Y yo puedo imaginar lo que siente esta mujer en estos momentos. Ella tiene que sentir pues un miedo terrible. Ella viene haciendo algo que no tendría que haber hecho. Según las leyes de los judíos, ella, inmunda, no podría salir en una multitud, ni mucho menos intentar tocar al Hijo de Dios. Y sin embargo, ella viene en humildad y honestidad diciendo lo que ha ocurrido y diciendo que ha recibido en su cuerpo sanidad. Y Jesús lo que hace a continuación es precioso, porque Jesús nos da o le da a la mujer la confirmación. ¿Sabéis lo que estaba haciendo Jesús? Jesús no quería que esta mujer pensara que había robado un milagro de Dios, que había robado la sanación. Más bien Jesús quería confirmar, tu fe te ha salvado. Pero en todo momento que estamos viendo esto, es importante recordar la historia. En todo momento tenemos un padre desesperado, un padre que sabe que su hija está enferma, agonizando, está en el proceso de morir y mientras tanto Jesús para, da la vuelta, espera en silencio, por fin confiesa a una mujer, Jesús dirige palabras a esta mujer. Y este padre está con los nervios y justo en este mismo contexto de repente nos dice que llegan los mensajeros con la noticia.
dejad de molestar al maestro, tu hija ha muerto. Este padre en este momento solo puedo imaginar el grito de dolor que siente. No obstante, Jesús le dice dos cosas. No temas y número 2, cree solamente. Estas dos palabras son preciosas, las dos frases. No temas. Es que es tan fácil cuando estamos en una situación difícil, una situación de sufrimiento, una situación de dolor. Es muy fácil dejar que la situación nos lleve y que empiece a controlar nuestras reacciones. Es que es fácil que nos portemos como dicte la situación. Y sin embargo Jesús dice, no te dejes llevar por las circunstancias del momento. Tú habías venido a mí en fe de que yo podría sanar a tu hija. Ahora, ella ha muerto, pero yo todavía voy. No temas, no dejes que esta situación te quite esta confianza que tienes en mí. Más bien, cree solamente. Sigue confiando en mí. No ha cambiado nada desde mi punto de vista. Yo todavía puedo tomar esta situación y hacerlo para la gloria de Dios. Y entonces, la situación, el Padre se compone y Jesús continúa ahora abandonando la multitud y llevando solo a los 3 discípulos junto con el Padre y la Madre y van a la casa de esta niña. Tenemos este cuadro de esta escena y ahí vemos a los discípulos ahí en las sombras y allí Jesús con la madre ahí presente toma a la niña y la sana. Ahí cambiamos el alboroto de la multitud por el alboroto de la casa de Jairo, donde están ahí tocando la flauta, endechando a la niña, llorando, una situación de desconsolación porque esta niña pequeña ha muerto. Pero Jesús, cuando anuncia a la multitud ahí en la casa de que la niña duerme, pues convierte este alboroto en burla. Nos dice el texto que se burlan de Jesús, riéndose de él, que no sabe que la mujer de la chica efectivamente se ha muerto y sin embargo Jesús como que no se entera. Pero Jesús es capaz de tomar la muerte y transformarla en vida. Me encanta cómo lo cuenta Marcos aquí. Llega Jesús, le toma de la mano y dice, Talita cumi. Y luego nos da la traducción, porque esto es arameo. Jesús le dice estas palabras, Talita. ¿Recordáis antes que el Padre había dicho, mi hijita? Y usa la palabra hija, pero lo hace así, de esta forma más cariñosa. Y Jesús ahora toma este mismo pensamiento y dice, no solamente eres la niña de tu Padre, sino también, yo también te aprecio. Y le toma por la mano, Talita, niñita, cumí, levántate. Y nos dice que la niña se levanta. La niña recibe en estos momentos vida y vuelve de la muerte y él una vez más le entrega a sus padres con las instrucciones, darle de comer. Y esta niña vive otra vez. Es un milagro de la resurrección que Jesús ha hecho. ¿Qué es lo que pretendo enseñar de este pasaje? ¿Cuál es el tema que necesitamos aprender aquí? Pues si nosotros podemos llevar esto a una conclusión, tengo varios puntos. Primeramente, quiero enfatizar este punto. El sufrimiento no siempre desaparece. Cuando leemos una historia así, es fácil mirar la historia y decir, el propósito de la historia es que Jesús puede sanar todas nuestras enfermedades, quitar todas nuestras dolencias, pero ese no es el propósito de la historia. De hecho, hay otros muchos momentos en que
en que Jesús estuvo en escenas de tristeza, en que Jesús no resucitó. Sí que tenemos algunos casos, sí que tenemos el caso de Lázaro, sí que tenemos el caso del hijo único, de la viuda, pero quiero enfatizar esto, esta chica volvió a la vida, pero esta chica volvió a morir. O sea, Jesús, la resurrección que le dio no era una resurrección permanente, más bien era una extensión de la vida de esta chica. Y tengo que decir que para esta mujer anciana, Cristo le sanó. Efectivamente, en este momento desapareció ese azote que ella había sufrido durante 12 años. Pero quiero enfatizar que el punto de esta historia no es que el sufrimiento siempre desaparece. Quizás estás escuchando este mensaje y tienes un azote también. Y quizás te preguntas, ¿podría Jesús sanarme de este azote? Y efectivamente es buena pregunta. Jesús puede sanarte, pero Jesús tiene un propósito mucho más grande. Porque un día nosotros vamos a estar libres de todos los azotes que van con esta carne, que van con esta vida en este mundo bajo la maldición del pecado. Y eso es un primer punto que quiero enfatizar. A veces el Señor tiene un propósito en permitir el sufrimiento. Pero también es importante que tomemos el siguiente paso y notamos que en esta historia, que aunque no siempre desaparece el sufrimiento, siempre podemos encontrar la paz en el sufrimiento. Y creo que eso es una parte muy, muy importante de esta historia. Que Cristo quiere enseñarnos en esta historia que hay paz e incluso mientras estamos en medio del sufrimiento. Pienso en el padre de esta niña. Este padre que estaba ahí presente, estaba sufriendo el hombre viendo cómo Jesús tardaba en llegar a su casa. Estaba sufriendo viendo cómo Jesús se paraba y daba la vuelta para preguntar, ¿quién me ha tocado? Y sin embargo, Jesús le mira y dice, no temas, ten paz, cree solamente. Y eso es sumamente importante que nosotros notemos que cuando vengan momentos de sufrimiento en esta vida, y vendrán y volverán, podemos incluso tener paz en estos momentos. No porque siempre Jesús hace desaparecer lo que es el sufrimiento, a veces sí, pero incluso si decide que no, podemos tener esta paz porque podemos seguir confiando. Y ese es el tercer punto que quiero enfatizar. Esta paz viene por medio de la fe. Cuando Jesús dice, cree solamente. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, no importa la circunstancia, sencillamente estamos creyendo en Dios, este es el momento en que podemos tener esta paz. Entonces, quiero enfatizar este mensaje para nosotros hoy, porque creo que es un mensaje sumamente importante. Si igual tenemos una situación de sufrimiento, debemos ir al Señor en oración. Debemos pedir que, si es su voluntad, que la quite. Pero también debemos reconocer que posiblemente no será su voluntad. Igual tenemos que aprender a esperar en Él. Y si esperamos en Él, si aprendemos a confiar en Él, Él puede tomar incluso estos momentos de sufrimiento y darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que cuando otros la ven, reconocen que ha habido algo en nosotros que no hay en ellos. Entonces, ¿tenemos esta paz? Espero que escuchemos hoy las palabras de Jesús, habladas a un padre en una situación muy difícil. No temas, cree solamente. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por el mensaje de tu palabra, el mensaje que incluso en estos momentos de sufrimiento podemos creer en ti y tú puedes darnos esta paz. Pedimos, Padre, que sigas obrando en nosotros
para que creamos más y más. Señor, si hay una persona escuchando este mensaje que jamás ha llegado al primer momento de la fe, ese momento en que uno se reconoce pecador y confía en lo que Cristo ha hecho por él en la cruz, pido que esta persona hoy llegue este momento en que entienda su necesidad de creer y de poner su fe en Cristo, para que podamos tener paz contigo sin ninguna condenación. Pero Padre, los que hemos puesto nuestra fe en ti, ayúdanos a seguir viviendo en paz, tanto en los momentos inesperados de la vida, las dificultades que podemos encontrar, como también los momentos de sufrimiento, que aprendamos a creer solamente. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.